Quiero invitarlo a la palabra de Dios en Lucas capítulo 15. Y le quiero empezar haciendo una pregunta. ¿A usted qué le da alegría? Las buenas noticias. Amén, claro que sí. ¿Qué es la alegría? La misericordia de Dios. Amén. A usted le da alegría un alma nueva. Tremendo. Amén. Este pasaje nos habla acerca de algo que produce alegría en el corazón de Dios. Y quiero empezar leyendo los primeros 3 versículos de Lucas capítulo 15. Y quiero que tengan en cuenta, Lucas capítulo 15, vamos a estudiarlo todo. Es un solo mensaje. Nosotros normalmente vemos 3 historias muy bonitas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo o el hijo perdido. Pero todas 3 historias no son 3 historias aparte, son, o bueno, son 3 historias, pero es un solo mensaje. ¿Qué dice así? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, Jesús, les refirió esta parábola diciendo, y allí arranca. Pero primero tenemos que identificar, bueno, ya hemos hablado de estos personajes, pero para refrescarlo, ¿no? Los publicanos, ¿se acuerdan quiénes eran? Los recaudadores de impuestos, que eran considerados pecadores y más, porque se habían vendido al imperio romano para cobrarle impuesto a sus propios conciudadanos, coterráneos, ¿cierto? Eran unos vendidos y entonces, aparte de eso, tenían que relacionarse con los romanos, que para los judíos eran considerados inmundos porque no eran del pueblo de Dios. Entonces, no les gustaba tener mucha relación con ellos, lo necesario. Pero en cambio, estos publicanos tenían que relacionarse pues mucho con estos romanos y eran vistos entonces como pecadores. O sea, decir publicano, para algunos, alguien alguna vez me dijo: uy, Jesús comía con publicanos. Tremendo, qué bueno, ¿no? O sea, con gente adinerada, con los recaudadores de impuestos. Quizá para nuestra cultura, pues recaudador de impuestos, ¿no? Trabaja en la DIAN, director de la DIAN, el hombre maneja la plata. Qué bueno, pero allá no. Allá eran desechados, la gente no los quería, no importaba la plata que tuvieran. Antes, entre más plata, peor, porque quería decir que era más traicionero todavía. Y Jesús comía con los publicanos y los pecadores, que en últimas es decir lo mismo, publicano y pecador. Pero pues cuando habla de pecadores se refiere a otro tipo de pecados, que eran personas que no conocían los mandamientos de Dios. Y obviamente si no los conocían, pues mucho menos los cumplían, ¿cierto? Vivían en desobediencia a Dios. Pero el Señor estaba comiendo con ellos, porque tenía un propósito con ellos. Pero aparece en el otro grupo, en el versículo 2, hablan de los fariseos. Y este sí es algo que hay que mirar, porque es muy importante dentro de la historia, los fariseos. Porque aquí esta enseñanza, este mensaje nos va a presentar 2 tipos de creyentes, ¿sí? Y uno es el tipo fariseo. Y entonces fariseos son personas que se congregan fielmente, van a todos los cultos, diezman, son fieles en sus diezmos, oran, leen la Biblia, la estudian. Ellos, si estuvieran aquí en el grupo, estarían haciendo el devocional fielmente, no se perderían ni uno, ahí estarían, mejor dicho, juiciosos, juiciosos.
Su forma de vestir demuestra que eran creyentes. O sea, usted los veía y de, este es una persona creyente. Pero su problema es que no evangelizaban. ¿Sabe qué hacían ellos? Esperaban que la gente que quisiera obedecer a Dios los buscara. O sea, gente que ya estuviera como caminando juiciosa, entonces este está como juicioso, a este sí, venga para acá. No les gustaba juntarse con los perdidos. O sea, no le hablaban a los vecinos que eran inconversos, eran malos con los vecinos, o sea, mala relación, casi no trataban con los vecinos. Menos mal que eso eran los fariseos, ¿no? Allá en ese tiempo. No se acercaban a los necesitados, de pronto se contaminaban andando con ellos, juntándose con ellos. No tenían casi amigos. ¿Sabe cuáles eran los amigos de ellos? Los mismos fariseos. Ellos se trataban entre ellos, su grupito ahí, no nosotros, pero no tenían amigos afuera, con los de afuera. Muy, muy poco. Los veían, sí, los veían como personas de segunda clase. O sea, los que no iban a la iglesia con ellos, ya los veían de segunda clase, los veían inferiores a ellos. Entonces, pues, sencillamente no veían la necesidad de acercarse a los perdidos. Y lastimosamente esto representa muchos miembros de iglesia de este tiempo. Son buenos creyentes, pero no ven la necesidad de acercarse a los perdidos. O sea, son creyentes tipo fariseo, padre. Y dice aquí la historia que leíamos que cierto día ellos iban caminando, ¿cierto? Y se encontraron con una escena. ¿Con quién se encontraron? Con Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando en un barrio, estaba por ahí en una esquina o en el parque aquí de Cosicoí, perdón, en un lugar, en una esquina. Estaba ahí, oiga, hablando con una gente pues que no era como de la mejor pinta, ¿no? Esos que a veces uno ve y ahí mismo como que esconde el reloj o el celular, lo guarda, pero ahí estaba Jesús hablando con ellos, sentado, enseñándoles acerca de la palabra. Y entonces a esa gente le gustaba tanto escucharlo que había formado una célula. Hizo su grupo pequeño para enseñarles a ellos, para guiarlos, mostrarles el evangelio. A Jesús le gustaban las células. Se reunía en casas con grupos para enseñar allí, porque era la oportunidad que tenía de estar más cerca de ellos, porque pues a las multitudes, claro, es necesario también enseñarles, pero cuando hay esa cercanía, pues es más fácil, ¿cierto? Mostrarle el amor de Dios. A Jesús le gustaban las células, como aquí en la iglesia. Y entonces tenía su célula con publicanos y pecadores, gente que no tenía conocimiento de Dios, y los fariseos pasaron por allí y empezaron a murmurar, porque ellos también tenían sus células, pero eran células de ellos. No, aquí nos reunimos nosotros, los ungidos, santos de Jehová. Ese es un tipo de creyente, creyente tipo fariseo, pero está el otro creyente, ¿no? Como vemos, el creyente tipo Jesús, que buscaba la oportunidad de acercarse a los perdidos y a los necesitados. Cuando le pedían en la calle, alguien se le acercaba a pedirle, en vez de rechazarlo, aprovechaba y les decía, venga, usted sabe por qué usted está así, en esa condición. ¿Usted cree que ese es el propósito de Dios para su vida? Estar así en la calle, en la condición en la que está. Y aprovechaba esa oportunidad antes para compartirle del amor de Dios. Veía esa necesidad en las personas. Los invitaba a la célula. Él aprovechaba el que podía para invitarlo y decirle, venga, acérquese también para que conversemos. También ocupaba tiempo para acercarse a ellos. Les enviaba mensajes por WhatsApp. Les mandaba un saludito por WhatsApp. No sé si Jesús tendría un iPhone pero aprovechaba una tablet. Bueno, no, porque en ese tiempo, bueno, en ese tiempo, ¿no? Los llamaría
los visitaría y si sabía que tenía una necesidad, pues buscaba cómo ayudarlos. Oraba por ellos cuando se enteraba que tenían un problema. Si se da cuenta que tenían un problema, ahí estaba Jesús y le preguntaba, ¿qué quieres que haga por ti? Y le ayudaba como podía. Pues el Señor Jesús oraba por los enfermos y se sanaban. Pero también si había otro tipo de necesidad, Él estaba allí presto para ayudarles. Y muchas veces hacía esto sin necesidad inclusive de que la otra persona se lo pidiera. Él estaba siempre dispuesto para ayudar, porque a Él le interesaban los perdidos. Los perdidos. Los perdidos también son personajes que aparecen aquí dentro de este grupo que representan a los publicanos. Oiga, ¿y qué problema un publicano? Usted se imagina una persona con dinero para pecar y hacer lo que quiera. Muchas veces los creyentes ven una persona con dinero y piensa que no necesita a Dios porque tiene dinero. Jesús veía que era un publicano que tenía dinero, dijo, pero sabía que necesitaba del amor de Dios. Entonces, cuenta estas tres historias, estas tres parábolas. La primera, la oveja perdida. Y dice, ¿qué hombre de vosotros? Cuando dice qué hombre de vosotros, ¿a quién está diciendo vosotros? ¿Qué hombre de ustedes? En la historia, ¿no? Volvamos allá hace 2000 años. ¿A quién le estaba dirigiendo la parábola? No, a los fariseos. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? O sea, que si está hablando de esto, quiere decir que está poniendo a los fariseos en el lugar de ¿quién? De pastores, ¿cierto? Del pastor, de un pastor de ovejas. Tenga en cuenta esto, Jesús compara a los fariseos con un pastor, pero porque les quiere enseñar algo. Y yo quiero que usted recuerde también otra cosa. Los que han hecho el devocional recuerdan el primer devocional que hicimos de Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, hablaba para quién iba dirigido el evangelio, ¿cierto? Recordemos, salgamos un momentico. Este evangelio lo escribió ¿quién? Lucas. Por eso se llama evangelio de Lucas, ¿cierto? O según Lucas. ¿Y lo escribió para quién? Para el excelentísimo Teófilo, un griego. Y en general es un mensaje para los griegos. Entonces, espere un momento aquí para que mire la importancia de esto. Los griegos con los judíos también tenían un problema, que los judíos no los aceptaban dentro de su congregación. También los veían como creyentes de segunda clase. Entonces también le quiere dar un mensaje a los griegos, que en este caso serían esas ovejas perdidas, que también en ese momento lo estaría comparando con estos pecadores rechazados, porque también para ellos hay un mensaje importante, ¿sí? Para aquellos que están o que se consideran perdidos o lejos de Dios, o que la religión les ha querido cerrar la puerta. Entonces aquí ellos representan también esa ovejita. Y empieza hablando de que esta ovejita, ¿en dónde estaba? ¿Qué podemos imaginar de esta ovejita? Estaba perdida, estaba lejos del redil. Así que esta primera enseñanza nos habla de que el Señor busca a los que están perdidos lejos de Él. Amén. Esos que están lejos. Y dice que esta es una persona, esta ovejita, es ese pecador que no tiene ninguna relación con Dios. No se trata de conocimiento, ¿no? Porque a veces uno cree que porque una persona conoce de Dios está cerca de Dios, pero pues en la forma en que vive su vida uno se da cuenta y está cerca
o alejada de Dios. Por ahí hay un teólogo muy famoso, el teólogo de la calle, y la gente lo escucha como si fuera, ahora he escuchado muchas cosas muy ciertas, él tiene conocimiento, pero ¿está cerca de Dios o lejos de Dios? O sea, su forma de vida dice cómo está. Esta es una ovejita perdida. Es una persona que está alejada de Dios. No se trata del conocimiento, sino de la relación con Dios. ¿Sí? Que esté cerca de Dios. Está lejos del redil. Y es una persona que está en el mundo. Es una persona que no quiere venir a la iglesia. Y algo que tenemos que recordar y que nunca se nos puede olvidar es que nosotros un día fuimos esa oveja perdida. Amén. Un día nosotros fuimos esa oveja perdida. Ahora, el valor. Creo que el valor aquí es muy importante de esta oveja perdida. ¿Qué tan valiosa es esta oveja perdida? Que dice aquí que este hombre, este pastor, mire cómo lo dice. Teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas, no deja las no, está preguntando, o sea, que sí las dejó a las 99, ¿en dónde? En el desierto bien cuidadas. ¿En dónde las dejó? En el desierto. Él se fue y las dejó. ¿Pero por qué hizo eso? Por la urgencia que tenía de recuperar esa ovejita. Y cuando hablamos del valor, estamos diciendo que para él esa ovejita, una, es tan importante como estas otras 99. Para el Señor, un perdido es muy importante. Amén. La lógica que diría, no, pues tengo 99, me quedaron 99, gloria a Dios, tengo 99, me fue bien. ¿Sí o no? Estadísticamente una pérdida del 1%, los que manejan las estadísticas allí, los empresarios, pues hombre, pudo haber sido peor, ¿no? Perdió una, no, aceptable. Pero, claro, porque es más riesgoso usted arriesgar el 99 por ir por ese uno. Si se pierde ese uno, ¿qué le van a decir? Hombre, no, lástima. Pero si le pasa algo a las 99, no, hermano, a usted toca echarlo porque es que las dejó perder todas. Pero aquí nos estamos hablando que para el Señor una ovejita es tan importante como esas 99. Ese es el valor que tiene para el Señor un perdido. Y eso nos enseña que ningún sacrificio es demasiado grande en la búsqueda de los perdidos. Ningún sacrificio es grande. Amén. Ahora, ¿qué causa el que aparezca esta ovejita perdida? Que la encuentre, dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. La pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y dice, os digo que así habrá más. ¿Qué palabra repite ahí 3 veces? Gozo. Amén. Gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La salvación de un alma produce gozo, causa gozo en el corazón de Dios, en los ángeles del cielo, porque es que el Señor siente amor, compasión por esos perdidos, dolor porque han caído en pecado y muerte espiritual. O sea, el Señor no está ya señalándolo y yo quiero que se me vaya ya para el infierno porque usted me falló. No, el Señor no quiere que ninguno se pierda, que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Imagínense, ese gozo es tan grande que dice que hay más gozo por ese uno que por los 99. Entonces piense un momento, ¿cuánto le importan al Señor los perdidos? Ahora, segunda historia. Esta historia aquí se llama parábola de la moneda perdida. Y lo que nos habla es de que el Señor busca a los perdidos, pero los que se pierden en su propia casa. ¿Usted se ha perdido en su casa? No, yo no me he perdido en la casa. Pero esta moneda sí se perdió en la casa. Dice, ¿o qué mujer
¿Con quién está comparando ahorita los fariseos? Con una mujer, con una ama de casa. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Bueno, dracmas, dícese de moneda griega. Ole, me di cuenta que es que hace poco tiempo, antes del euro, todavía usaban el dracma. Hasta hace poco usaban, o sea, el nombre de la moneda era dracma. No se imaginen pues la monedita aquella con la cara que tenía allí, no. Pero la moneda todavía se llamaba dracma. Y era una monedita de plata de 3,5 gramos, que si lo tradujéramos a este tiempo serían 10, 15.000 pesos. Claro que el valor del dinero no se puede comparar en ese tiempo porque con 10.000 o 15.000 pesos no se compraba lo mismo allá que acá, ¿no? Pero bueno, es una monedita que valía más o menos, diga usted, si la jornada laboral ahora son 8 horas, sería el salario de 5 horas, más o menos. Para entenderlo así, 3/4 partes del salario de un día. Y dice que mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre su casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Esta moneda perdida se le perdió ¿en dónde? En la casa. ¿Sabe que hay gente que está perdida en la casa de Dios? Está en la congregación, pero no vive en la voluntad de Dios. Padre Celestial. Y muchas veces pasa así, o sea, el hecho de estar en la iglesia o de congregarse no quiere decir que ya es salvo automáticamente. No, yo voy los domingos o voy a las reuniones, ya es salvo. No, porque Dios pide de nosotros que tengamos esa comunión con Él y que haya, o sea, lo demostremos con nuestros actos, con obediencia, ¿cierto? O sea, la obediencia a Dios no nos salva. La obediencia a Dios muestra que hemos sido salvos, ¿cierto? Porque yo quiero agradar a mi Padre que me salvó, que me ama. Yo quiero agradarlo y quiero hacer su voluntad. Así que esta ovejita, perdón, esta moneda, ya la ovejita ya quedó recuperada, ya la encontraron. Esta moneda estaba perdida en su casa, no vivía en la voluntad de Dios. Yo no sé qué programas de televisión estaba viendo, no sé qué música estaba escuchando esta moneda, no sé qué veía en internet. El caso es que estaba perdida en la casa. Y entonces dice que esta mujer la buscó, ¿cómo? Buscarlo con diligencia. A los perdidos hay que buscarlos con diligencia. Pero al buscarlos con diligencia hizo dos cosas. Primero, ¿sabe qué hizo? Enciende una luz. ¿Qué podría representar la luz? La presencia del Señor. La palabra de Dios, ¿cierto? Podría ser esa luz que le permite darse cuenta a la moneda, o más bien encontrar esa moneda, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa hizo esta mujer para buscarla con diligencia? Barrió la casa. ¿Usted se acuerda en qué otra parte de Lucas habla de una casa barrida? ¿En dónde habla de que la casa barrida? Cuando el Señor limpia a un endemoniado, saca a los demonios. Oiga, este estaba en la iglesia, pero estaba en la casa, pero estaba también como con malas influencias. Había que barrerle también los espíritus. Muchas personas, bueno, no muchas, no muchas, no, que el Señor nos guarde. Pocas, algunas personas pueden estar en la iglesia y con influencias espirituales de maldad, atados con ataduras de maldad. Necesitan también ser liberados. Ahora, esta monedita estaba perdida y sabe que a veces la monedita perdida se puede sentir menos porque está perdida, porque es que la otra está en las manos de la mujer, que en este caso estaría en las manos de Dios. Y entonces dice, ay, es que esas monedas son más valiosas porque están en las manos de Dios. Pero no,
Todas las monedas valen lo mismo. Valen lo mismo. Aquí, un dracma y lo que tenía en la mano, cada dracma valía lo mismo. Pero a veces hay personas que comparan su vida con otros dentro de la iglesia, para mirar su valor, y su valor no depende de otro. Su valor depende de que usted ha sido creado por Dios, que Dios lo ama, que Dios quiere que pase la eternidad con Él, que Dios lo quiere tener en su mano. Amén. Eso es lo que le da valor. Que bueno, eso ya se habló hace 8 días, ¿no? Ese valor que tiene cada persona. Entonces no puede pensar que vale menos porque es que fulanito, no, no. Para Dios vale lo mismo. Lo importante es que esté en las manos de Dios. ¿Y qué causó que apareciera esta monedita perdida? Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué le da gozo a Dios? Un pecador que se arrepiente, así esté perdido dentro de la casa. Amén. Le da gozo el que viene de afuera, claro que sí, pero el que está dentro de la casa también necesita esa salvación. Ahora, la última historia, el famoso hijo pródigo, el hijo perdido. Ustedes conocen la historia, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame mi parte de los bienes que me corresponde, y ¿cómo dice? ¿A quiénes les repartió? A los 2 hijos. Ojo, no se lo dio solamente al menor, se lo dio a los 2 hijos. Y dice, no mucho tiempo después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo viven los perdidos? Desperdiciando su vida. Ahora, hablemos del lugar. A ver, ¿en dónde estaba? En la casa. Y después se fue para el mundo, se fue para la calle. ¿Sabe que hay creyentes que quieren probar el mundo? Quieren saber qué se siente revolcarse en el mundo. Ay, es que yo nunca hice esto. Y quieren irse para el mundo a probar. Y yo no sé de dónde salió un cuento. Dice que es que, ay no, es que a uno le hace falta vivir ciertas experiencias. Déjelo que experimente. Déjelo que experimente. Déjelo que experimente y verá que muchos se pusieron a experimentar y por allá se quedaron experimentando. ¿Cuántos no cayeron, mejor dicho, en ataduras tremendas y ya no pueden salir de allá porque se fueron a experimentar? Ese cuento yo no sé quién se lo inventó, pero no funciona así. No funciona. Entonces, mire, este hijo perdido, primero que todo, dentro de la historia, este sí estaba bien perdido. Primero quería que el papá se muriera, porque es que al pedirle, papá, deme la herencia, o sea, papá, yo quiero que usted se muera para que me dé lo que me toca. Eso era lo que estaba diciendo, estaba deshonrando al papá. Aparte de eso, cogió la plata y se fue a vivir en pecado, perdidamente. Fue allá y, mejor dicho, se acostó con todo lo que pudo y hizo todo lo que pudo hacer. Y aparte de eso, ustedes recuerdan que después, cuando tuvo hambre, ¿qué se fue a hacer? A cuidar cerdos, al punto que quería comer lo que comían los cerdos. Ahora, para nosotros lo terrible es que una persona quiera comer comida de cerdos. Para nosotros significa eso, ¿cierto? Pero sabe que para ellos va más allá, porque es que el solo hecho de irse a juntar con cerdos ya está grave. Ya es inmundo, claro. Una persona que está allá trabajando con cerdos es inmundo. O sea, no se podía ni siquiera acercar a él. Por eso, porque estaba contaminado ceremonialmente.
lo que representa para nosotros estar contaminado espiritualmente. Ahora, su valor. ¿Cuánto vale un borracho? Yo le pregunto. ¿Cuánto vale una persona en condición de calle? ¿Cuánto vale? Ahora, la pregunta, ¿cuánto vale si fuera su hijo? ¿Sí entiende cuánto vale para Dios ese que estaba perdido? Porque Dios lo creó, es su creación. Por eso recuerde, Dios quiere que valoremos a los perdidos como Él los ve, como sus hijitos que están perdidos. Afortunadamente en esta historia pasa algo, dice el versículo 17, volviendo en sí, o sea, reaccionó, abrió los ojos y se dio cuenta y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. O sea, se dio cuenta ya en condición de callo, yo no sé cómo estaría ese hombre de mal, reaccionó y dijo, no, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Por Dios, ¿en qué es lo que estoy? Y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy ¿qué? Digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí hay algo muy importante. Él se arrepintió, pero se arrepintió de verdad. Tuvo un arrepentimiento verdadero. O sea, no solamente fue al papá porque quería comer allá donde el papá. Dijo, ¿yo qué he hecho? No soy digno de que mi papá me vuelva a llamar como su hijo, ni que me trate como uno de sus hijos. Él reconoció el gran error en el que estaba, se sintió indigno. Dejó su camino de perdición. Mire, él dejó el mundo, él volvió a su casa. Él se alejó de todas esas cosas. Él no se fue a comer donde el papá y a seguir cuidando cerdos. Él se dejó eso y dijo, no, yo voy a vivir, pero como mi papá quiere que yo viva. Voy a obedecer a mi papá, así me toca ser como el esclavo, como un siervo de él. Yo lo quiero obedecer. Eso muestra su verdadero arrepentimiento. Ahora, la diferencia en esta historia, que es la historia de que el Señor recibe a los perdidos que quieren regresar. Amén. Dios recibe a los perdidos que quieren regresar. El Señor no le cierra la puerta al que quiera regresar. Sabe que es muy triste porque hay lugares donde dicen, no, usted ya la embarró, usted ya no es de la iglesia, ya no lo queremos más aquí. Váyase de aquí, mal testimonio. No, si una persona se arrepiente, tiene que haber esa oportunidad de restauración. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, dice aquí que el padre no lo fue a buscar, ¿cierto? Fue él el que volvió a la casa. Él fue el que volvió a la casa. O sea, en las otras había que ir a buscarlo, ¿cierto? A la oveja perdida hay que irlo a buscar. A la moneda perdida hay que buscarla. Pero al hijo pródigo hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Sí, sí, le toca a él que vuelva. Él es el que tiene que tomar la decisión. Y aquí vemos que este padre no lo buscó, pero sí lo esperó. Lo esperaba con amor. Y entonces viene esta escena, la escena del gozo, ¿no? Entonces vimos que había una escena de gozo. Tercera escena, escena del gozo en esta historia. Dice, levantándose vino a su padre, dice el 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Qué hay en el corazón del padre? ¿Qué debe haber en el corazón de los hijos de Dios que son como el padre? Misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a
¿Qué había allí? Gozo. Comenzaron a regocijarse por el hijo perdido que había vuelto, porque era valioso, porque se había arrepentido. Su padre lo esperaba, lo vio y lo recibió con misericordia, lo abrazó, lo besó. Y los demás, los siervos, fueron a sacar el vestido, a traer el anillo. O sea, los otros siervos no se quedaron allí refunfuñando lo que hizo el padre. Ayudaron a ponerle el calzado, hicieron fiesta y se regocijaron. Y eso nos muestra, ya sabemos que eso es lo que sucede en el cielo y lo que Dios quiere también que pase en la tierra, que haya fiesta cuando un perdido llega a Dios. Amén. Debe ser motivo de gozo cuando un perdido llega a Dios. Nos muestra que Dios es misericordioso. ¿Cómo es Dios? Perdona los errores, perdona las faltas, perdona los pecados de todo el que le reconoce que ha fallado. El Señor lo perdona. Gloria a Dios que no es como nosotros, que a veces nos cuesta perdonar. Él nos enseña eso, ¿cierto? Él lo perdonó y lo recibió. Normalmente nos quedamos con esta parte tan bonita de la historia. Pero sabe que cuando nos quedamos ahí se nos pierde la parte más importante por la que estamos contando la historia y el mensaje. ¿Sí se acuerda para quién va dirigido el mensaje? Para los fariseos. Jesús le está contando esta historia a los fariseos. Y a veces nos quedamos con lo bonito que Dios ama a los perdidos y que la iglesia tiene que amar a los perdidos, pero nos está faltando lo más importante. ¿Para quién va dirigido este mensaje? Para los fariseos. Y el Señor aquí todavía no ha mencionado a los fariseos en esta historia. Los fariseos apenas van a aparecer. En la otra lo comparó con un pastor. Lo comparó, o debe ser como el pastor. Debe ser como esa mujer. Pero aquí le está diciendo cómo es. ¿Y sabe cómo es? Versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se gozó porque había regresado el... No, espere que estas gafas como que... Se enojó y no quería entrar a la fiesta. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para... ¿No me han dado un cabrito para qué? ¿Él con quién se quería gozar? Él no se quería gozar con los perdidos. Él también estaba perdido. Él no estaba en la fiesta, estaba perdido. Mire, ahora lo vimos. Versículo 5. Cuando encuentra la oveja perdida, la pone sobre sus hombros y está gozoso. Y llama a los amigos y hace una fiesta y le dicen, gócese conmigo porque he encontrado mi oveja perdida. Y dice que así habrá gozo en el cielo. En el versículo 9, nuevamente dice, gócese conmigo porque encontré esta dracma que se había perdido. Y dice, y así habrá gozo delante de los ángeles de Dios por el pecador que se arrepiente. Y en cambio aquí el gozo, bueno, aquí primero habla del gozo por el hijo muerto que ha revivido, estaba perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Pero este se quería gozar con sus amigos, no con los perdidos. Él también quería que le hicieran que le mataran el becerro gordo para sus amigos. Pero sabe que lo triste es que él debería mantener gozoso. Aquí le dice el versículo 30, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Entonces le dijo el padre, ¿no? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son
tuyas. Para los hijos que están con el Padre, todas las cosas son de los hijos. No hay por qué ponerse triste, andar amargado porque es celoso. No, si lo que tiene el Padre es de nosotros, de sus hijos. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Qué triste estar enojado porque antes regresa un hijo perdido. Qué triste quererse gozar solo por allá con los amigos. Qué triste cuando criticamos al hermano que se fue y lo que hacemos es solamente, si ves a fulanito, ¿no? Por allá anda. Si vieras donde lo vi por la noche, ¡ah! Ni para qué le cuento. ¡Ah! Mijo. Debería dolernos el corazón y estar orando por esa persona, ¿cierto? Señor, allá está tu hijito, tu hijita perdida en ese lugar. Nada tiene que estar haciendo en ese lugar, Señor. Deberíamos orar por ellos en vez de estar criticando. Y qué triste, peor, cuando se enoja, si vuelve a Dios y le restauran a su posición de antes, ¿cierto? Si vuelven y lo visten y le ponen ese anillo de autoridad, de pertenencia a la familia de Dios, y le vuelven a decir en la iglesia, y pasa ese proceso y le dice, usted es un hijo, Dios lo llamó fue a servir. Y entonces el otro dice, pero ¿por qué? ¿Por qué lo van a poner? Yo me acuerdo que hace un tiempo estaba por allá, pero sí se arrepintió, sí hizo el proceso, ¿cierto? Del padre, o bueno, de la iglesia, contextualizándolo. Amén. Oiga, hay los que se enojan porque felicitan en los cumpleaños al hermano. Y a mí nunca me felicitan. Pero hay personas que es necesario felicitarlas. Oiga, el pastor ora ahí adelante por la gente que cumple años y por mí nunca oran. No, pues o sea, yo ya les he dicho, si quiere contar con mi memoria, a mí se me olvidó el año pasado mi cumpleaños. Con eso le digo todo. Y yo no me enojé porque no me oraron conmigo mismo. Entonces, haga como Allison. Allison, viene, pastor, esta semana cumplo años, ora por mí. Ah, claro, Allison, venga, vamos a orar por usted. Ella no vive frustrada por eso, porque pues, cuando quiere que oren por usted, no es sino que diga que aquí no hay exclusividad. Pero no se enoje por el otro que sí le celebraron los cumpleaños. Gocémonos también con el gozo del otro. Amén. Ay, es que es tanta fiesta para ese hermano y yo que llevo tanto tiempo siendo fiel. Es que esa persona necesita esa fiesta. Necesita sentirse que hace parte de la casa del Padre. Amén. Entonces, recuerde, aquí el punto fuerte, aunque sí es importante, no es el gozo del Padre. O sea, si nos quedamos con el gozo del Padre, nos quedamos con la mitad de la historia. Aquí la palabra lo que nos quiere enseñar es a no tener la actitud del fariseo, del hijo mayor, a que el hijo mayor, aunque siempre estaba con el padre, no se gozaba por lo que se goza el padre, sino que inclusive hasta pensaba en quedarse afuera de la fiesta. No alegrarnos por los perdidos es una actitud pecaminosa. No alegrarnos por los perdidos. Pero debemos entender que debemos gozarnos con lo que al Padre le da gozo. Amén. Lo que al Padre le da gozo, eso debe gozar nuestro corazón. A los discípulos le debe dar gozo aquello que hace alegrar el corazón del Padre. Y recuerde, a Dios le dio mucho gozo salvarlo a usted. Amén. Para que usted ahora le dé gozo la salvación de otros también. Que los amemos a ellos. Yo creo que los fariseos de ese día entendieron, ¿cierto?
lo que el Señor les quería decir. Lo estaban, eso también dice otra canción. Le dio esa triple enseñanza, ese mensaje de que debemos amar y gozarnos por el perdido y que debemos es preocuparnos por ese. Amén. De que debemos tener la actitud de Jesús de ir por ese perdido, alcanzarlo para causar gozo en el corazón del Padre. Amén. Que no los debemos ver como perdidos, debemos verlos como hijos también. Aunque en el sentido teológico, pues no son hijos de Dios, pero son esa creación de Dios que están allí, apartados de Dios. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Con todos tiene misericordia. Así nosotros debemos también tener misericordia. Así que, ¿qué estamos haciendo por esos perdidos? Es lo que el Señor quiere que miremos. Quiero invitarlo para que estemos de pie. Vamos a orar. Que el Señor quite todo espíritu de fariseísmo. Aleluya. Padre, qué grande es tu amor, Señor. Qué maravilloso es tu amor, Señor. Qué diferente es tu amor, Señor. Tú te gozas cuando esos perdidos vienen a ti. Tú te gozas cuando nos acercamos a aquel que tiene necesidad, aquel que está en pecado, y nos acercamos para hablarles de tu amor, aun cuando nos acercamos a ayudarles, Señor, cuando nos acercamos a mostrarles tu misericordia a través de nuestros actos. Jesús no se limitó solamente a enseñarles de la salvación. Él los amaba, Señor. Se preocupaba por ellos. A los ciegos los sanó, a los paralíticos los sanó, a los endemoniados los liberó, a los leprosos los limpió, a los publicanos y a los pecadores los aceptó. Se acercó a ellos, porque muchas personas lo que necesitan a veces solamente es aceptación, solamente es una palabra de amor, de afecto.